gracias por su asistencia. Se abre la sesión in memoriam del profesor José Manuel Martínez, académico de número de esta institución. Va a intervenir en primer lugar el doctor Rojo, académico de número, don Francisco Anquira tiene la palabra. Ilustrísimo señor presidente, autoridades, académicos, amigos, señoras y señores, querida familia de José Manuel, Pili, Margot, Marinieves, buenas tardes a todos. No creo que sea necesario decir que es un honor para mí participar en este acto en recuerdo de José Manuel, un entrañable amigo y compañero desde hace décadas. Mi intervención va a estar relacionada fundamentalmente con las asociaciones leonesa y española de historia de la veterinaria, pero no puedo dejar en el tintero otros aspectos, sobre todo los personales, al recordar a José Manuel desde que coincidimos al comenzar la década de los años 70 del siglo pasado, y por lo tanto en este sentido mi intervención, mis recuerdos y vivencias han tenido varias etapas. La primera de ellas, por favor, la siguiente diapositiva. Decía que la primera etapa comenzó cuando José Manuel era alumno interno. Había empezado, perdón, ¿qué pasa? Para pasar yo. Cuando José Manuel era estudiante de veterinaria y alumno interno de histología e histopatología, aquí en este edificio donde estamos ahora. En aquellos años, la plétora que habíamos vivido años anteriores, en décadas anteriores, supuso una especie de descenso dramático del número de alumnos matriculados en la Facultad de Veterinaria en todas las de España, y esta no era una excepción. Pero todo tiene sus ventajas, y la ventaja es que en el hall, en el vestíbulo de la facultad, cabíamos todos los estudiantes de veterinaria de entonces. En ese sentido, y siendo alumno interno, como digo, y haciendo yo ya mi tesis doctoral sobre aspectos diversos de la patología producida por metastrongelios en el pulmón de los rumiantes, que algunos recordarán, pues José Manuel me ayudó con técnicas histológicas a realizar cortes teñidos, como se ve ahí, unos por Giemsa tradicional, hematoxilina eosina, o Fangison, como la diapositiva. No, esa no es un Fangison, por supuesto. La segunda etapa ocurrió años más tarde, bastantes años más tarde, cuando, después de un periplo por distintas partes de España, se volvía a León. ¿Qué pasa? Cuando volví a León comenzamos, otra etapa, una serie de andaduras juntas o conjuntas, también participando, como se ve en esa diapositiva, el profesor Miguel Cordero del Campillo, con el que iniciamos los trámites para constituir lo que es desde entonces ya la Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria, en la que José Manuel tuvo un papel destacado durante todo el tiempo en el que pudo, que fue hasta el año pasado. Nos propusimos rescatar obras de albeitería antiguas, nos propusimos rescatar biografías y obras de veterinarios ilustres del XIX y sobre todo del XX, y a título solo de ejemplo, pues hicimos el facsímil del libro de albeitería, la primera edición de 1547 que se editó en Astorga, del veterinario de Albeitar zamorano Francisco de la Reina, pero también la compilación de las cartas, de los discursos y conferencias que Gordón Ordaz, que tenemos aquí en
en este mural, pues hizo a lo largo y ancho de toda España y que se plasmaron en una obra monumental, en mi opinión, que se titula Mi Evangelio Profesional. Y también, como no, rescatar la obra de un veterinario catalán que pasó por estas aulas, no por estas, pero sí por León, por Santiago de Compostela primero y por León después, que se llamaba Ramón Turró y Darder. Ramón Turró, del que nadie sabe que era veterinario, sin embargo lo era, y ha sido un destacado científico de nuestro país en las primeras décadas del siglo XX. Luchamos sobre todo para conseguir que la asignatura Historia de la Veterinaria, de la que él fue responsable muchos años, se incorporara al plan de estudios. Al final se pudo incorporar y todavía se sigue impartiendo en las aulas de la Facultad de Veterinaria de León. Y compartimos también, pues, andanzas y con otros amigos afición, tanto a la historia de las ciencias en general como a la historia de la veterinaria en particular, desde la Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria, en cuya junta directiva, como decía antes, fue miembro José Manuel, y también de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria. Esta imagen corresponde a la firma de un convenio entre la Organización Colegial Veterinaria, presidida entonces por Juan Badiola, y por la Organización Colegial Española de Historia de la Veterinaria, que presidía entonces Joaquín Sánchez de Loyano. Algunos de los que aparecemos ahí participamos también en ese evento. Y todo ello hizo posible que se organizaran congresos nacionales, internacionales, ciclos de conferencias, jornadas relacionadas con la historia de la veterinaria. Voy a terminar y ajustarme, como nos indicó el presidente en su momento, con la última diapositiva, que aparentemente no dice nada más que para los que son del Bierzo, claro. A pesar de su dolencia, José Manuel se mantuvo activo y participativo en actividades tanto de la leonesa como la española. Nos comunicábamos con mucha frecuencia por teléfono y unos días antes de fallecer, Paco Rodríguez, Jaime Rojo y yo estuvimos toda una tarde en el hospital charlando y compartiendo la que sería la última tertulia de él. Hemos perdido un veterinario que amaba la profesión, a un buen amigo, a un berciano de los pies a la cabeza, y estoy seguro que, como a él le gustaría oír, hemos perdido también al señor de Bembibre. Gracias. Muchas gracias, doctor Rojo. Ahora tiene la palabra don Juan José Fernández, académico del número también de esta institución. Cuando quiera. Con su venia, señor presidente, señores académicos, autoridades, personas que se congregan hoy a homenajear a José Manuel, especialmente a su familia. Esta es de las pocas ocasiones en las cuales, cuando se me hace una encomienda, no dudé nunca en aceptarla y saber que era el trámite más fácil que podía realizar. Y todo deriva de una ocasión que ahora recuerdo con alegría, que en aquel momento recordaba con tristeza, que fue el acto homenaje a un profesor de la Universidad de León, Fernando Fernández San Elías. En aquel momento nos concitamos y éramos muy poquitos, únicamente 7 personas, para rendirle homenaje, y mi homenaje consistió en leerle un poema que para mí tiene un significado especial. Me comentó en aquel momento que ojalá alguien alguna vez le leyera ese poema. Pues lo voy a hacer hoy. Ese va a ser mi mensaje.
Es un poema de Mario Benedetti al que yo le hice pequeños cambios. Se titula A ti, amigo. Y dice así: hoy, cerca del ocaso, me paro a recordar a esos llamados amigos que quedaron atrás. Aquellos que decían voy a estar a tu lado y luego con el tiempo se fueron olvidando, te fueron olvidando. Esos que te decían que para lo que fuera podías contar con ellos, allá donde estuvieras. Se fueron retirando cuando tocó marcharse y luego con el tiempo nunca los encontraste. Y así pasa la vida, perdiendo lo que das, olvidando a esa gente que te decían estar con palabras, que te hicieron creer que la palabra amigo se siente y se hace crecer. No es palabra hueca, que no tenga sentido, es sentimiento puro que siempre va contigo. Y allá donde te encuentres percibes su cariño y siempre sentirás que significa amigo y siempre sentirás a aquel que está y permanece contigo. A ti, amigo, desde el alma. A continuación tiene la palabra la doctora Olga Mínguez, también académica del número de esta institución. Buenas tardes, señor presidente, compañeros y compañeras académicos, resto de compañeros y amigos y sobre todo a la familia Pili, buenas tardes. Para mí es un auténtico honor el poder dedicar unas palabras a José Manuel. Tengo una parte escrita y había apuntes profesionales que Paco los ha relatado muchísimo mejor y me los voy a saltar y improvisaré una anécdota personal que creo que merece hoy la pena recordar. Hoy estamos aquí para rendir homenaje a José Manuel Martínez, profesor, investigador y en mi caso maestro. Él fue mi director de tesis doctoral en un momento especialmente complejo de mi trayectoria. No dudó en implicarse de manera firme para que la tesis pudiera salir adelante. Su apoyo no fue puntual, sino constante, comprometido y sobre todo leal. Recuerdo de forma muy especial cómo impulsó mi estancia en el Deutsches Krebsforschungszentrum en Alemania, una etapa decisiva en mi formación científica y personal, que no habría sido posible sin su respaldo. Aquellos años no fueron sencillos, pero sí profundamente formativos y en gran medida lo fueron gracias a su manera de acompañar, que era su gran virtud, el acompañamiento, siempre presente. Con el paso del tiempo, esa relación académica se transformó en algo más profundo, en un vínculo humano que ha perdurado a lo largo del tiempo, porque al final lo verdaderamente importante no es solo lo que se hace juntos, sino lo que se construye y permanece. Siempre me hablaba de su pueblo, de su mujer, Pili, a la que mencionaba con especial afecto, y de su gran amigo y apoyo profesional, el hoy académico de honor de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, Ángel Alonso, con quien compartió una larga trayectoria de colaboración y amistad. Su parte profesional seguro que la desgranan el resto de compañeros, y todos la conocéis. Cuando la vida le cerró puertas, supo abrir ventanas, supo volcarse en otras facetas profesionales y no tirar la toalla, con una actividad constante, rigurosa y comprometida. Su trayectoria no solo estuvo marcada por la docencia, la investigación y la gestión universitaria, pero también por una visión amplia de la profesión veterinaria y haciendo especial hincapié en la historia de nuestra profesión. Quienes le conocimos sabemos que más allá de su trayectoria académica era una persona muy profundamente ligada a sus afectos, a su entorno y a sus lealtades, y esa dimensión humana es la que para mí siempre se ha hecho más presente. Y como anécdota os comentaré que yo era una niña, de aquella creía que no, pero ahora soy consciente que era una niña, y siempre he necesitado muchísimo silencio y tranquilidad y estar plenamente concentrada. Como pues todos conocemos los departamentos de la facultad, siempre hay movimiento, gente que entra, gente que sale. Un día me dijo, mira Olga,
toma la llave de mi despacho, entra, utiliza lo que quieras y úsalo como si fuera tuyo. Y a mí me llamaba la atención que tenía un abrecartas para mí súper antiguo, que usaba un sobremesa que para mí todo era súper antiguo, pero allí me acomodé y allí pasé muchas horas de mi actividad académica durante mi tesis doctoral. Y al final lo que permanece no solo son los cargos, ni los logros, ni las personas. Muchas veces es mucho mejor olvidar y mirar hacia otro lado ante enemistades, ante rencillas, ante muchas cosas, porque son los vínculos y la huella que dejamos en los demás lo que de verdad va a permanecer. Y en ese sentido, en mí, José Manuel Martínez Rodríguez ha dejado una huella que seguirá viva. Espero que no solo en mí, sino en todos aquellos que compartimos con él una parte de nuestro camino. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación el doctor don Jaime Rojo, académico de número también de esta carrera. Buenas tardes a todos. Ilustrísimo señor presidente de la Academia, señores académicos de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, familiares de José Manuel, Pilar, Marinieves, Margot, Paco, demás familia, autoridades, amigos. Agradezco al señor presidente la invitación que me hizo en su día para participar en este homenaje póstumo a José Manuel Martínez y que indudablemente me fue imposible rechazar, ya que constituye un placer para mí estar en esta tribuna para colaborar en el mismo como amigo, compañero y miembro de la sección quinta de la Academia. En lo personal, quiero dar una pincelada señalando que nuestra amistad se inició cuando José Manuel y yo coincidimos, y antes había señalado algo, nos conocimos al coincidir en el curso 69-70, cuando él comenzaba sus estudios de la licenciatura veterinaria y yo había superado lo que entonces se llamaba el paso del Ecuador. Desde entonces nuestra relación y amistad, continuada durante mi tesis doctoral, se mantuvo, aunque yo, por razones profesionales, posteriormente dejé la facultad, pero sin perder nuestro contacto, y confluimos nuevamente para la creación de la Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria. ¿Puedes pasar? A ver. Pasa. Jaime Rojo, JRV. Bueno. Confluimos, decía, nuevamente para la creación de la Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria y en la docencia de la asignatura de Historia de la Veterinaria en nuestra facultad y posteriormente en la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, con lo que nuestra relación se reavivó para ser desde entonces continua y fluida hasta sus últimos días. Ingresado en la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, José Manuel decidió adscribirse a la sección quinta de la misma, Historia de la Veterinaria, Legislación y Bioética, pudiendo haberlo realizado en la sección primera, Ciencias Básicas, o en la segunda, Medicina Veterinaria, dada su dedicación y trayectoria docente, confirmando con esta elección su interés por la historia de la veterinaria. Contemplando esta dedicación, hay que considerar a José Manuel como humanista, historiógrafo y también, como no, como historiador, puesto que en la VECIL y en su sección quinta dedicó su tiempo y actividad a cultivar, a analizar e investigar sobre nuestra profesión veterinaria. Tuvo presente la idea que nos transmitió nuestro maestro, el profesor Cordero del Campillo, al expresar si no seríamos los veterinarios los culpables del desconocimiento sobre la profesión que existe en la sociedad española, en tanto en cuanto ignoramos nuestra propia historia y, por tanto, evitar que ello sucediera. Dan fe de ello sus discursos pronunciados en la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Así recordamos la veterinaria española del siglo XVI, tema de su discurso de ingreso como académico correspondiente en 2013, la alimentación en España, reflexiones históricas y papel del veterinario, discurso para su recepción como académico de número 2 años después, en el año 2015,
La peste blanca en el Señor de Bembibre, conferencia dictada en el año 2018, y finalmente el discurso de apertura del curso académico de la Academia en el año 2023, El amor a los libros de un veterinario. Este trabajo le cataloga también como bibliófilo, faceta que inicia, bajo mi punto de vista, en el año 1990, cuando fue nombrado director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de León, donde a lo largo de una década, hasta el año 2000, realizó una fecunda labor de divulgadora y editorial de obras de temas variados y también relacionadas con la veterinaria, al igual que sucedió, como se ha señalado en la Asociación Leonesa de Historia Veterinaria, y complementariamente de otras publicaciones, digamos, de carácter propio, relacionadas con su entorno familiar y social. Son capítulos, aspectos estos últimos que no me toca a mí analizar y que ya han sido esbozados aquí ligeramente, pero que tienen nexo con cuanto hemos expuesto y que nacieron de su interés por los libros y por la historia veterinaria. Capítulos que abundan en estos calificativos señalados. Creo que mi amor a los libros, por los libros, ha estado siempre ahí oculto. Me encantaba forrar los libros del cole con mi hermana. Era como un ritual, nos dejó escrito. Y ello, sin duda, le marcó profundamente y adquirió protagonismo en la última etapa de su vida, como hemos señalado. Para finalizar este breve recuerdo de José Manuel, quiero destacar que su bibliofilia, su amor por los libros, le llevó a intentar crear una fundación en su Bembibre natal que albergaría su biblioteca personal y que sirviera de patrimonio para la villa y para consulta de los estudiosos, perpetuando así su memoria y su recuerdo. Detalle que expresa cómo era José Manuel con los libros y con su Bembibre. Esperemos que la fundación llegue a buen término. Todo ello hizo de José Manuel Berciano ejerciente un activo importante para Bembibre, para la historia veterinaria y para la Academia de Ciencias Veterinarias. Descanse en paz, José Manuel. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra la doctora Silvia Nicolás, académica correspondiente de este edificio. Muchas gracias, señor presidente, señores compañeros académicos, por darme la oportunidad de dedicarle estas palabras a mi maestro y a mi amigo José Manuel. Dicen que somos los paisajes que recorremos de niños. Los de José Manuel se dibujaron con el arrullo de la Sierra de Gistredo, allí donde ven la luz las aguas primerizas del Boeza. Entre su querido Bembibre y la ribera de Folgoso, aprendió a descifrar el aroma del heno recién cortado, con esa dulzura silvestre que se transmite a la leche mientras los animales pacen en sus valles. Habitó una infancia dictada por el crepúsculo de nuestra ganadería en los últimos tiempos de la mantequera, cuando el fruto de esos pastos se derramaba como una túnica de seda blanca, cubriendo de dignidad y sustento una tierra que era el corazón vivo de León. Pero también fue el tiempo del carbón, una herencia de coraje arrancada a la tierra que forjó el alma del Bierzo y que convivía entre luces y sombras con la paz de sus valles. Este carácter berciano, firme y arraigado, fue el cimiento sobre el que José Manuel construyó una vida de búsqueda intelectual y espiritual, habitando sus paisajes con la curiosidad del sabio y el respeto del hijo de la tierra. Hoy nos reunimos para honrar no solo al veterinario y al maestro, sino al hombre que supo leer la historia en los libros y en la tierra por igual. Esa misma mirada que recorría las calles empedradas de la Villa Vieja, esa patria tan suya donde unen sus raíces, se volcó pronto en los libros. José Manuel fue ante todo veterinario, pero su vocación habitaba un espacio mucho más profundo, el de un humanista que con la disciplina de un artesano cultivó la historia como quien labra una tierra sagrada. Guiado por la convicción de que la realidad tiene pliegues de belleza que solo el estudio paciente revela, y con la determinación de quien lucha contra el olvido, supo entrelazar su labor como veterinario con el rescate de fragmentos esenciales de nuestra historia, demostrando que el pasado no es solo muerto, sino tierra viva. Fuera de las aulas, su sabiduría se traducía en actos sencillos, en su jardín, en su huerto, con su familia y entre sus animales. Intentaba reproducir ese modo de vida tradicional que tanto admiraba.
no era solo un pasatiempo, era su manera de mantenerse conectado a lo auténtico. Para él, cultivar la tierra se convertía en una forma de oración y de respeto a la herencia recibida. José Manuel supo ver en el paisaje del Bierzo y en la disciplina de la historia una poesía profunda, transformando lo cotidiano, su huerto, sus animales, en un acto de cultura y devoción. Allí, rodeado de lo suyo y de los suyos, el tiempo se detenía y encontraba paz. Con esta práctica diaria hizo suyas las lecciones de las soledades, habitando los paisajes naturales con esa soledad que no es aislamiento, sino la actitud contemplativa de quien observa el mundo con hondura. Dedicó su vida a la enseñanza y la investigación. Sus obras, su legado intelectual, demuestran que la ciencia y las humanidades son ramas de un mismo árbol. Bajo la sombra protectora de ese gran árbol encontré yo mi refugio y mi norte. Y del mismo modo que el aroma del heno se entrega a la leche en las laderas de Gistredo, la esencia de su magisterio se trasvasó a quienes tuvimos la fortuna de habitar su cercanía. La educación universitaria no consiste únicamente en adquirir conocimientos, sino sobre todo en impulsar el desarrollo integral de la persona, ayudándola a descubrir sus dones y su verdadera vocación, ampliando sus horizontes y proyectándola más allá de lo establecido. Por eso, en lo personal, mi gratitud hacia él es inmensa. José Manuel fue la brújula serena que reorientó mi vocación. Gracias a su guía, no solo expandí mi camino profesional, sino que pude darle un sentido más profundo y trascendente a mi propia existencia. Gracias a él aprendí que la verdadera sabiduría se cultiva cada día y que la generosidad de un maestro, esa entrega que no busca el brillo propio, sino el florecimiento del otro, tiene el poder sagrado de cambiar el destino de un alumno. José Manuel recorrió los paisajes agrestes buscando siempre la esencia de las cosas. Como buen lector de Góngora sabía que la belleza no es superficial, sino que brota de una fuente profunda. Hoy, al pensar en su regreso a la casa del Padre, nos consuelan las palabras del Evangelio. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. José Manuel bebió de muchas fuentes, la del conocimiento, la de la naturaleza y la de la fe. Él, que cuidó su huerto y rescató del olvido tantas obras, descansa ahora junto a esa fuente de agua viva, donde el conocimiento ya no es estudio sino presencia, y donde el amor, que es Dios, lo inunda todo. Por tanto, si como creemos Dios es amor, entonces José Manuel sigue presente entre nosotros, en el cariño que le tuvimos y que le seguimos profesando. Ha sido llamado pronto para conocer ese misterio que a todos se nos revelará. Pero para un hijo de Bembibre, el camino de regreso al Padre siempre lleva de vuelta al santuario del Ecceomo. Al igual que el patrón de la villa espera pacientemente a sus fieles, imaginamos hoy a José Manuel junto a sus seres queridos, siendo recibido en ese misterio que se le ha revelado, descansando al fin en Dios. El Señor de la Villa Vieja ha vuelto a casa. Descansa en paz, Señor de Bembibre. Descansa en paz, Maestro. Tu huella queda marcada en la tierra que tanto amaste y en el corazón de quienes tuvimos la suerte de aprender de ti. Por decisión de la Junta de Gobierno invitamos también a participar a don Ángel Alonso, uno de nuestros académicos de honor, residente en Alemania, el cual excusó la posibilidad de expresarse, pero sí envió unas notas con el encargo de que lo leyera doña Margarita Marqués, que lo hará al final del acto. A continuación, en representación de la familia, interviene ahora don Francisco Rodríguez. Presidente, amigos, compañeros, familia, buenas tardes. Las personas que me han precedido han glosado con acierto, conocimiento, buen criterio y visible cariño muchas de las virtudes y merecimientos de mi primo José Manuel en aspectos personales, profesionales y científicos.
afronto el compromiso de dar continuidad a este acto apelando a vuestra indulgencia por las repeticiones en que voy a incurrir y a sabiendas de que intentar compendiar la personalidad de José Manuel en un breve discurso es una tarea imposible. La necesaria brevedad de mi intervención, para no dilatar excesivamente este acto, me obliga a omitir recuerdos y experiencias compartidas con José Manuel que harían más entendible el profundo sentimiento de pérdida que me apena y quizá podrían contribuir a enriquecer aún más su personalidad. Trataré, no obstante, de expresar sentimientos y pensamientos que ameriten la inabarcable personalidad de mi primo. Para comenzar, me permito reproducir aquí un titular publicado en la Nueva Crónica hará 10 años precisamente mañana. Titulaba así: José Manuel Martínez, de niño a doctor. El artículo periodístico citado hace una leve mención al esfuerzo, sacrificio y renuncias que tuvieron que vencer, sin nombrarlas, tanto él como su hermana y especialmente su anegada madre Niepes, prematuramente viuda, para ayudar al doctor a conseguir sus sueños. Para comprenderlo bien, deberíamos remontarnos a las épocas en las que él, yo y muchos de los aquí presentes tuvimos que iniciar nuestros proyectos de vida. No es momento de recordar las penurias vividas en los años que todos tenemos en mente, pero tampoco sería conveniente ignorarlo. Él nunca olvidó sus raíces, siempre recordaba los esfuerzos familiares y citaba con cariño a sus padres, en especial a su padre minero y fallecido tempranamente. Cultivó sus querencias bercianas hasta sus últimos días con un afán poco común. Como decía el antes citado artículo periodístico, su currículum tuvo que ser forjado día a día con tesón, confianza y seguridad. Hace ya un año que José Manuel nos dejó y el tiempo transcurre implacable, pero hay personas cuya presencia no se desvanece. Al contrario, su recuerdo se hace más profundo y cuando somos capaces de comprender el privilegio que supuso compartir con ellas una parte de nuestra vida. Cuando pienso en José Manuel, la primera imagen que acude a mi memoria es la de un hombre de físico imponente, fuerte y robusto. En su juventud fue un guapo mozo, alto, esbelto y elegante, envidia de sus contemporáneos benvibrenses. Los que tuvimos la fortuna de conocerle y convivir con él, sabemos que su verdadera grandeza no estaba en su apariencia y tamaño, estaba dentro. Su nobleza y su lealtad eran aún mayores que su corpulencia. Antes de continuar, debo agradecer a sus familiares más directos, especialmente a Pilar, su esposa, a Nieves, su hermana, y Margot, su sobrina, presentes aquí, que me hayan permitido ser yo, que lea, si puedo, estas páginas en recuerdo imperecedero de mi primo segundo. Lo de segundo no es ningún demérito, ni supone, como podéis imaginar, ninguna merma en el cariño que nos tuvimos. Lo hago para referir que nuestro parentesco se remontaba al hecho de que nuestros abuelos, los Rodríguez, Abelardo el suyo y Salvador el mío, fueran hermanos. Hago una cita breve a la fértil rama de Abelardo Rodríguez y su esposa, conocida como La Blanca, abuelos de José Manuel, que construyeron una numerosa y unida saga familiar bien conocida y distinguida y también respetada en nuestra villa natal, siendo el doctor uno de sus miembros más destacados, como así le reconoció la municipalidad de Bembibre en alguna ocasión. Aunque pertenecíamos a una misma familia, nuestra notable diferencia de edad hizo que durante muchos años caminásemos por sendas diferentes. La vida nos llevó por caminos a veces cercanos, pero nunca compartidos. Cuando asistió a mi boda, que él siempre recordaba con jolgorio, era él un adolescente de apenas 12 o 13 años y yo ya me estaba casando. Sin embargo, ya hace un cuarto de siglo largo, esos caminos terminaron por encontrarse. Nuestros afanes e inquietudes coincidieron y de aquella coincidencia nació una amistad extraordinaria. Una relación madura, sincera y desinteresada que nos permitió compartir experiencias, proyectos y vivencias tan dispares que ninguno de los dos hubiésemos imaginado años atrás.
Compartimos muchas horas y recorrimos miles de kilómetros juntos. Sin duda, nos convertimos en una pareja de hecho reconocible e identificada, que nos llevó a alternar funciones de representación en diversas comunidades sociales, empresariales y profesionales, es decir, uña y carne. No es difícil comprender que yo le extrañe tanto y me duela profundamente su pérdida. Aún no lo he asumido. Como bien sabéis, siempre estuvo disponible y dispuesto para colaborar y participar de cualquier iniciativa académica, científica o asociativa para la que se le requiriese. Aunque ya ha sido glosada su numerosa actividad literaria, que él mismo reconoció en su veterinario enamorado de los libros, fue tan prolífico que una de sus últimas publicaciones, brindada a la Fundación Cultura Minera Benito Viloria de Torres del Bierzo, se refiere al lenguaje minero. En esa obra de consulta, su prologuista, el llorado profesor Ferri, al que aprovecho esta oportunidad para rendir emocionado recuerdo, escribió, cito literalmente: encomiable labor la del doctor don José Manuel Martínez Rodríguez de rendir homenaje de reconocimiento a sus antecedentes familiares relacionados con la minería del Bierzo. Como veis, siempre su padre y oficio en el corazón y en el pensamiento. Fue él quien me aficionó a mí y me facilitó la participación en muchas de las actividades de esta Academia de Ciencias Veterinarias que hoy nos acoge y de la Asociación de Historia de la Veterinaria, a la que me propuso como socio colaborador, dándome la oportunidad de aprender de vuestro club de excelencia y sobre todo de conocer y cultivar la amistad de muchos de los que hoy estáis aquí. Ese es uno de los impagables legados que me deja. Haber ampliado mi mundo y escenario personal, social, humano y cultural a través y gracias a las personas que él quiso y respetó. Por todo ello, y por tantas otras cosas imposibles de resumir en unos pocos minutos, hoy quiero desde aquí darle las gracias. Gracias, José Manuel, por tu amistad, por tu confianza y por tu ejemplo. También quiero agradeceros a todos vosotros el afecto que le habéis profesado y el cariño con el que hoy mantenéis vivo su recuerdo. En buena medida también sois parte de la herencia humana y emocionante que él nos dejó a mí y al resto de familia que hoy represento. Gracias a los miembros de esta Academia de Ciencias Veterinarias, gracias a su presidente Vicente Gaudioso y su junta rectora por impulsar este emotivo acontecimiento y gracias a todos los amigos que aquí estáis. No puedo dejar de rememorar y revivir una de las grandes pasiones y vocaciones de José, la gastronomía, entendida en su sentido más amplio y universal. No era simplemente su gusto por la buena mesa, que también era el placer de compartirla sin prisas y sin límites, convirtiendo cada comida en una celebración de amistad y culto a la conversación y a la vida, inenarrable. Cómo echamos de menos aquellos ágapes compartidos por muchos de nosotros. Aquellas sobremesas interminables en las que siempre había espacio para una anécdota, una reflexión o un comentario de complicidad y picardía en alusión a algún agilibus, expresión que él solía utilizar a modo de grito de guerra. En esos momentos sencillos se manifestaba una de las mejores cualidades de José Manuel, su capacidad para hacernos sentir a todos como en casa. José Manuel imponía su amistad, no imponía su amistad, la ofrecía con naturalidad, con una mezcla de sencillez y afecto que a él hacía que uno se sintiera inmediatamente acogido. Estas alabanzas, que las siento así, no me hacen olvidar los ramalazos de genio y mala leche que de vez en cuando despertaban su fuerte carácter. Así somos los Rodríguez de Bembibre. Cuando hoy pronunciamos su nombre, no pensamos solamente en que ya no está, sino en todo lo que sigue viviendo entre nosotros. Su amistad, su lealtad, su humanidad inconmensurable y tantos momentos felices compartidos. Inolvidable José Manuel.
permitidme para terminar que en nombre de la familia reitere nuestra sincera gratitud. Gracias a la Academia por este recuerdo y homenaje. Gracias a todos los que hoy nos acompañáis y compartís con nosotros vuestro afecto, vuestra amistad y la memoria de José Manuel. ¿Recordáis cómo le brillaban los ojos cuando se sonreía tímidamente? Hace un momento lo veía ahí en esa fotografía, le brillaban especialmente los ojos cuando sonreía. Pues con ese brillo, allí donde está, sonríe hoy feliz al vernos aquí, a todos juntos recordándole. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco. Por último, también en representación de la familia, tiene la palabra doña Margarita Marqués, que, como ya he enunciado antes, en primer lugar, procederá a la lectura del texto que ha enviado don Ángel Alonso, cuando quiera. Ilustrísimo señor presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, señores académicos, Pili, Marinieves, familia y amigos. Estas que me dictó rimas sonoras, culta sí aunque bucólica talía, oh excelso conde, en las purpúreas horas que es rosas la alba y rosicler el día. Estos son los 4 primeros versos de la leyenda de Polifemo y Galatea de don Luis de Góngora, escritos en 1612. Son los primeros versos de un poema que iba a despertar la pasión por la literatura en José Manuel, que se mantendría hasta su fallecimiento. Este despertar fue en realidad un duro despertar, pues ocurrió tras un suspenso suyo en lengua y literatura en el Instituto Gil y Carrasco de Ponferrada, que le llevó a aceptar mi ayuda con el objetivo de aprobar la asignatura en los exámenes de septiembre. Yo había hecho ese año, en preuniversitario, un curso monográfico sobre el Polifemo, de manera que entre su madre y la mía me elevaron a profesor de literatura. Traté de explicarle qué era una metáfora, cómo distinguirla de una metonimia, cómo se podía juzgar el ritmo, tipos de versos, etc. Sobra decir que aprobó la asignatura en septiembre y desde entonces sus manos quedaron manchadas de Druckersberze, como dicen los alemanes, tinta de imprenta, excelente metáfora para definir el acercamiento íntimo a la literatura. Años después sonreíamos al recordar aquellos momentos y nos hacíamos cruces de lo atrevida que es la ignorancia. Efectivamente, este primer contacto con Góngora fue definitivo para su adicción a la literatura, que él poco tiempo después concentró en la del siglo de oro español. Figuras literarias se convirtieron para él en personajes vivientes, capaces de definir ética y moral. El Lazarillo de Tormes era el ejemplo más nítido de la diferencia entre ser humano y ser social. Fuenteovejuna demostraba que la justicia era independiente e imparcial, pero sobre todo Don Quijote aglutinaba la esencia del ser humano, preso entre sus sueños y su realidad. No coincidíamos en la manera de escribir. José Manuel siempre intentó expresarse con un estilo fonético, mientras que yo, acaso corrompido por 6 años de clases en filología germánica, pensaba en reglas soberanas. Las diferencias requirieron más de una vez largas conversaciones, hasta que encontrábamos una síntesis de ambos métodos, aceptable para los dos. Su paso por el secretariado de publicaciones de la universidad hizo aún más fuerte ese contacto suyo con la literatura y lo completó con una bibliofilia disparada. Fue en esa época cuando visitamos la Feria del Libro de Frankfurt. Durante 2 días recorrimos los estantes de innumerables editoriales mundiales y José Manuel trató de contactar con los libreros de Oriente con el fin de intercambiar publicaciones. La desconfianza de las representaciones de algunos países del Oriente
y el hecho de que las editoriales occidentales no vislumbraran ganancias económicas importantes con las proposiciones hechas, determinó que tras muchas buenas palabras todo quedara en silencio. Fue también durante esta visita a Alemania en la que José Manuel tuvo la oportunidad de conocer la colección Reclam, una editorial que publica sobre todo autores clásicos alemanes, con libros pensados para estudiantes a un precio muy bajo, asequibles para cualquier bolsillo. Pensó José Manuel que algo semejante en España sería una aportación excelente para divulgar la literatura clásica. Discutimos durante más de un año las posibilidades que tendríamos, él y yo conjuntamente, para dar vida a un proyecto semejante. La realidad nos enseñó al final aquello de zapatero a tus zapatos. Él volvió al microscopio y yo continué clonando genes. Como buen berciano, una idea recurrente fue para él editar una edición comentada de las obras de Gil y Carrasco. Así, luchando contra viento y marea, consiguió una doble reimpresión de la edición para niños del Señor de Bembibre, editada por Rafael Álvarez García en 1925. En esta segunda reimpresión, José Manuel agitó los tambores en el Bierzo y finalmente apareció la novela incluyendo varios análisis del texto en el prólogo. Contra mi pronóstico, la edición fue todo un éxito y se vendieron todos los ejemplares impresos. Fueron nuestras conversaciones telefónicas dominicales la plataforma en la que discutíamos sobre el papel que la filosofía juega en la literatura. El tema, harto trabajado en la filología universal, confrontó a José Manuel por primera vez con la filosofía alemana. Mis preferencias por Nietzsche y Schopenhauer le infectaron y atrajeron su atención sobre la filosofía alemana del siglo XIX. José Manuel, siempre un poco francófilo, tuvo que librar una batalla emocional entre Nietzsche y Jean-Paul Sartre. No hubo ganador indiscutible en esta pelea. Llego al final de mis recuerdos, aquí plasmados en imágenes aisladas y que retratan mi relación con José Manuel a nivel intelectual. Una relación caracterizada por una total apertura en nuestra comunicación, que nunca tuvo miedo a las consecuencias que la sinceridad en ocasiones puede arrastrar consigo. Polifemo y microscopio, cada uno a su tiempo, fueron dos pilares esenciales en su devenir humano, y así le recordaremos. Gracias por su atención. Ángel Alonso, Heidelberg, junio de 2026. Bueno, antes de finalizar, quiero reiterar un poco las palabras que ya ha manifestado Paco en nombre de toda la familia, nuestro más sincero agradecimiento a la Academia por la organización de este homenaje a José Manuel. Gracias por haber querido dedicarle este espacio de recuerdo y afecto y por mantener viva su memoria entre quienes compartisteis con él tantos años de profesión, de amistad y de compromiso con la veterinaria. Quiero agradecer también, al ser la última en intervenir, a todos los que me habéis precedido, puesto que vuestros recuerdos y reflexiones creo que a todos nos han emocionado profundamente y nos han permitido conocer o recordar la huella que él dejó en tantas personas. A ti, amigo del alma. Nuestro agradecimiento se extiende igualmente a todos aquellos que de una forma u otra habéis tenido presente a José Manuel a lo largo de este año, porque, como suele decirse, nadie muere mientras permanece vivo en el corazón de alguien. Y hoy está claro, hemos comprobado que sigue presente en el recuerdo y en el cariño de muchos. Coincido con Paco, y eso que no habíamos comentado nada de nuestras intervenciones, en que si tuviera que destacar un rasgo de José Manuel por encima de otros, sería su capacidad para acoger a quienes llegaban a su casa. Era una persona convencida de que los mejores momentos de la vida se construyen compartiendo tiempo con los demás. Por eso disfrutaba especialmente de las reuniones familiares y de los encuentros con amigos,
donde siempre haya una ocasión para conversar y aprender. Sentía una especial admiración por las vivencias de las personas mayores y le gustaba atesorar esas historias, consciente de que formaban parte de un patrimonio que merecía ser conservado. Por eso estoy segura de que hoy se sentiría especialmente feliz viéndonos aquí reunidos para honrar su memoria. En este sentido, y para finalizar, nos gustaría compartir con vosotros algunas imágenes de su vida que muestran al José Manuel más cercano, ese esposo, hermano, tío, primo, amigo, colega, cuyo recuerdo nos acompaña cada día. Con vuestro permiso.
si alguien presente en la sala quiere intervenir en el momento. Bien, siendo el caso, yo voy a decir solamente un par de frases, porque prácticamente se ha dicho todo lo relevante del profesor Martínez, que procede a ser en este acto. Y quiero felicitar a todos sus amigos y familiares presentes y recordar que esta es una sesión in memoriam, en cariñoso recuerdo del marido, el hermano, el primo, el compañero, el amigo José Manuel. Llegamos al final del acto con el corazón lleno de recuerdos y contenido de emoción. Despedir a José Manuel es separarse de un académico ejemplar, es honrar, homenajear a un amigo de esos que dejan huella profunda en la vida de quienes tuvimos la fortuna de compartir diferentes etapas del camino de la vida con él. Hablar de José Manuel es inevitablemente hablar de amistad, una amistad que en mi caso se remonta a 1969-70, cuando comenzamos juntos nuestros estudios de veterinaria. Desde entonces han sido décadas de vivencias compartidas, de conversaciones, de proyectos, de complicidades, de nombramientos como secretaria en el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León, prorrogado después por la vicerrectora de investigación que siguió con las funciones María Norden. José Manuel entendía la vida como un espacio de encuentro. Creía en la ayuda mutua y lo hacía con naturalidad, sin aspavientos, con esa espontaneidad, llaneza, campechanería discreta que tanto le caracterizaba. Supo también enseñarnos algo especial, la importancia de disfrutar de la vida, de sus pequeños momentos y de la conversación compartida. Amó profundamente los libros, en ellos encontraba refugio, estímulo y compañía, pero por encima de todo José Manuel amó a sus 4 mujeres, el verdadero eje de su vida: su esposa Pilar, su madre, su hermana Nieves y su sobrina Margot, de la que hablaba siempre con un orgullo luminoso por su brillante trayectoria académica, aunque un poco contrariado por haber elegido una especialidad, la genética veterinaria, alejada de la anatomía patológica. En ella se encontraba su mayor alegría y su más firme razón de ser, aunque también tenía una quinta alegría: la tierra berciana y sus frutos enológicos y culinarios. Hoy, al despedirle, no lo hacemos desde la ausencia, sino desde la presencia y gratitud. Nos queda su ejemplo, su forma de estar en el mundo, su humanidad. Querido José Manuel, gracias por todo. Permanecerás en nuestra memoria, en nuestro afecto y en esta casa que también fue la tuya. Descanse en paz. Para terminar, la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León quiere proceder a la entrega a la familia de un diploma de reconocimiento al ilustrísimo señor don José Manuel Martínez Rodríguez, académico de número con la medalla número 16, que tomó posesión el día 18 de febrero del 2015, en León, a 10 de junio de 2026. Enhorabuena. El acto ha terminado, se levanta la sesión. Muchas gracias por su asistencia.